Mi teléfono sonó exactamente a las 6:30 de la mañana. Miré la pantalla. Era mi hermana Rachel. Contesté medio dormida, esperando una mala noticia, pero jamás imaginé escuchar estas palabras. Papá murió anoche y no vas a recibir absolutamente nada. Antes de que pudiera responder, escuché a mi cuñado reírse y decir, por fin estás fuera de la familia. En ese momento sentí que el mundo se detenía, porque mi padre estaba sentado justo frente a mí, a menos de 1 metro de distancia, bebiendo café y robando una tira de tocino de mi plato como si fuera cualquier otro domingo. Sin decir una sola palabra, activé el altavoz. Mi padre escuchó cada insulto, cada mentira, y sonrió en silencio. Ellos creían que el hombre al otro lado del teléfono estaba muerto, pero el supuesto muerto estaba escuchando absolutamente todo. Lo que mi hermana y su esposo no sabían era que acababan de destruir sus propias vidas con una sola llamada. Durante los siguientes 2 días prepararon un funeral, cambiaron las cerraduras de la casa, hablaron de quedarse con el dinero, incluso mostraron un testamento que aseguraba que yo no recibiría nada. Pero había un pequeño problema. El dueño de esa herencia seguía vivo. Y cuando toda la ciudad se reunió para despedir a mi padre, ocurrió algo que nadie olvidará jamás. Justo cuando mi cuñado terminó de leer el supuesto testamento, la puerta del salón se abrió lentamente. Todos giraron la cabeza. Mi padre entró caminando con su mejor traje, completamente vivo. El silencio fue absoluto. Mi hermana se quedó pálida. Mi cuñado no podía moverse. Entonces mi padre tomó el micrófono, miró el ataúd cerrado, sonrió y pronunció una sola frase que cambió todo para siempre. Los muertos no firman papeles. Lo que ocurrió después terminó con esposas, cargos por fraude, una familia destruida y una verdad que dejó a todo el pueblo completamente en shock. Quédate hasta el final porque esta historia real demuestra que puedes robar dinero, puedes intentar robar una herencia, pero nunca podrás enterrar a alguien que todavía está vivo. Mi nombre es Emma Carter, y nunca olvidaré la mañana en que mi hermana llamó para decirme que nuestro padre había muerto. El único problema era que estaba sentado a 3 pies de distancia de mí, robando tocino de mi plato de desayuno mientras tomaba su café. Silenciosamente puse la llamada en el altavoz. Rachel no lloró. Ella simplemente dijo que papá había fallecido durante la noche, que todo lo que poseía ahora le pertenecía a ella y a su esposo Kyle, y que yo no recibiría absolutamente nada. Kyle se rió de fondo y dijo que finalmente estaba fuera de la familia. Mi padre dejó tranquilamente su café, sonrió y escuchó. No tenían idea de que el hombre que creían muerto estaba escuchando cada palabra. Lo que sucedió durante los siguientes 2 días terminó en un funeral del que todo nuestro pueblo todavía habla. 9 meses antes, papá se había caído de una escalera mientras limpiaba sus canaletas y se había roto la muñeca. Trabajaba como enfermera de viaje a varios estados de distancia, por lo que Rachel insistió en que ella y Kyle lo cuidarían hasta que se recuperara. Lo convencieron de que firmara un poder notarial limitado para que Kyle pudiera pagar sus facturas mientras su mano sanaba. Sonaba completamente normal y confiaba en ellos. Sin embargo, lentamente las cosas cambiaron. Cada vez que llamaba, Rachel respondía en lugar de papá. Ella afirmó que él estaba durmiendo, descansando o demasiado cansado para hablar. Le envié un teléfono nuevo después de que ella dijera que el anterior se había roto, pero de alguna manera desapareció. Luego, otro teléfono también desapareció. Cada intento de alcanzarlo terminaba con otra excusa. Cuando llegué a casa por Navidad, papá se veía diferente. Había perdido peso, apenas hablaba y admitió que no había visto sus propios extractos bancarios en meses, porque Kyle manejaba todo ahora. En el momento en que sugerí revisar sus finanzas juntos, Kyle se puso a la defensiva y me acusó de causar un drama familiar innecesario. Papá me pidió que no arruinara la Navidad, así que volví a trabajar de mala gana. Unos meses después, una vieja amiga enfermera llamó con noticias impactantes. Trabajaba en un asilo de ancianos donde un residente anciano preguntaba a todas las enfermeras si conocían a su hija Emma.
Ese residente era mi padre. Nadie me había dicho nunca que lo habían colocado allí. Conduje directamente a las instalaciones. Papá parecía más delgado, pero mentalmente agudo. Él creía que lo había abandonado, porque Rachel y Kyle lo habían convencido de que sabía sobre el asilo de ancianos y lo habían aprobado. Le quitaron el teléfono, interceptaron mis cartas y pasaron meses convenciéndonos a cada uno de nosotros de que al otro ya no le importaba. El hogar de ancianos admitió que no había diagnóstico de demencia o incapacidad mental. Papá era legalmente competente todo el tiempo. En una hora, firmó sus propios documentos de alta y salió a mi lado. Al día siguiente visitamos su banco y la verdad fue peor de lo que imaginaba. Casi $187,000 habían desaparecido de sus cuentas. Grandes transferencias habían entrado en la compañía de Kyle, mientras que otros pagos cubrían el condominio de Rachel y Kyle en Florida. También encontramos documentación para un préstamo enorme contra la casa totalmente pagada de papá. Un abogado de derecho de ancianos congeló inmediatamente el préstamo, revocó todos los poderes notariales y descubrió algo aún peor. Alguien había falsificado un segundo poder notarial que le daba a Kyle el control financiero completo. Los registros médicos demostraron que papá había estado sedado en una cita con el médico, cuando ese documento decía que lo estaba firmando ante notario. Nuestro abogado explicó que los cargos penales serían mucho más fuertes si Rachel y Kyle confiaran públicamente en esos documentos falsificados. Fue entonces cuando a papá se le ocurrió una idea increíble. Su amigo de toda la vida, Earl, un director funerario retirado, llamó a Rachel y simplemente le dijo que su padre se había desmayado y había fallecido. Sin certificado de defunción falso, sin informe oficial, solo noticias creíbles de alguien en quien todos confiaban. Rachel nunca preguntó cómo murió o si podía verlo. Su primera preocupación fue su papeleo. En cuestión de horas, ella y Kyle estaban cambiando las cerraduras de su casa y preparándose para reclamarlo todo. 2 días después, la ciudad se reunió para el servicio conmemorativo de papá. Veteranos, vecinos, amigos de la iglesia y amigos de la familia de toda la vida llenaron el salón. Kyle caminó con confianza hacia el podio y anunció que papá les había dejado su casa, dinero, camioneta y todo lo demás a Rachel y a él. Luego leyó con orgullo la frase que decía que intencionalmente me habían dejado sin nada. La habitación se quedó en silencio, porque todos sabían lo unidos que siempre habíamos sido papá y yo. Justo cuando Kyle terminó de leer, la puerta lateral se abrió lentamente. Mi padre entró tranquilamente a su propio servicio conmemorativo vistiendo su mejor traje. Toda la habitación se congeló. Rachel parecía haber visto un fantasma y Kyle permanecía inmóvil con el testamento falsificado aún levantado en la mano. Papá caminó hacia el podio, ajustó el micrófono, miró el ataúd cerrado, sonrió y dijo en voz baja: «Los muertos no firman papeles». Nuestro abogado inmediatamente dio un paso al frente y presentó la evidencia. Los registros médicos demostraron que papá no pudo haber firmado los documentos falsificados. Los extractos bancarios rastrearon cada dólar robado, el poder notarial falso, la solicitud de préstamo fraudulenta y el testamento falsificado apuntaban a las mismas personas. Incluso uno de los propios compañeros de trabajo de Kyle admitió que, sin saberlo, había sido testigo del papeleo que creía que era rutinario. En cuestión de minutos, los agentes del alguacil entraron al salón. Kyle fue escoltado para ser interrogado mientras toda su historia se derrumbaba frente a todos los que había pasado años impresionando. Rachel finalmente admitió que se habían estado ahogando en deudas y creían que podían reemplazar el dinero antes de que nadie se diera cuenta. Pero luego se volvió para culparme por exponerlos. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no lamentaba lo que había hecho. Ella solo lamentaba haber sido atrapada. Afuera, antes de que los agentes se fueran, papá miró a Rachel con total calma y finalmente pronunció las palabras que había guardado desde esa llamada telefónica 2 días antes.
Enterraste al hombre equivocado, cariño. La mayor parte del dinero de papá finalmente fue recuperado. El préstamo contra su casa fue cancelado. Kyle perdió su licencia hipotecaria y enfrentó cargos de fraude, mientras que Rachel aceptó libertad condicional, restitución y servicio comunitario. Papá se mudó de regreso a su propia casa y lo primero que hizo fue darle cuerda al viejo reloj de latón de mi difunta madre. En el momento en que comenzó a funcionar de nuevo, la casa finalmente se sintió viva. Hoy, todos los domingos, conduzco a desayunar y papá todavía roba tocino de mi plato solo para hacerme reír. Recuperamos la mayor parte del dinero, pero esa nunca fue la mayor victoria. La verdadera victoria fue que recuperó la voz antes de que fuera demasiado tarde. Porque se puede robar dinero, se pueden tomar propiedades, pero mientras sigas teniendo voz, nadie puede escribir el final de tu historia por ti.